A ver, ¿cómo se construye una nación de la nada? Uno podría pensar en, no sé, una gran batalla, una conquista, pero a veces el primer paso es mucho más simple: contar a la gente. Hoy vamos a meternos de lleno en el primer censo de Israel, y es mucho más que una lista de nombres y números, es literalmente el plano fundacional de todo un pueblo. Pensemos un momento en la situación, ¿vale? Tienes a cientos de miles de personas. Acaban de salir de la esclavitud, están en mitad del desierto, son una multitud, un gendío. La gran pregunta es, ¿cómo conviertes ese caos en una nación organizada, en algo con futuro? Pues bien, todo empieza por algo tan básico como pasar lista. Y todo esto arranca en un lugar clave, el desierto de Sinaí. Ojo, que esto no es una decisión burocrática de Moisés y compañía, no. La orden de hacer el censo viene de arriba, es una instrucción divina. Y claro, eso le da al asunto una importancia, bueno, trascendental. Claro, no pensemos en un censo como los de ahora. Esto ocurre solo 2 años después de la salida de Egipto, y el objetivo era doble y muy práctico. Primero, a ver, ¿de cuántos hombres de armas disponemos? Hay que saber la fuerza militar. Y segundo, y casi más importante, hay que poner orden, organizar a toda esa gente en una sociedad con estructura. Vamos, que estaban fundando un Estado desde cero. Y la instrucción es súper específica, ¿eh? Dice, contadlos por sus familias, por las casas de sus padres. Esto es clave, porque nos dice que no buscaban un número anónimo, una masa de gente. No, no, la idea era construir la nación sobre los cimientos de la familia, de la tribu. Cada individuo tenía su sitio, su identidad dentro del gran puzzle. Vale, la pregunta del millón es, ¿cómo narices organizas algo así? Un censo masivo en mitad de la nada. Pues lejos de lo que podría parecer, no fue un caos, todo lo contrario. El proceso fue súper meticuloso, con unas reglas de juego clarísimas y una jerarquía bien definida. Vamos a ver los criterios, que son muy reveladores. 1. Solo varones. 2. Mayores de 20 años. Y 3. El punto clave, todos los que pudieran ir a la guerra. Esto lo cambia todo. Ya no estamos hablando de un censo de población general, ¿verdad? Esto es, ni más ni menos, la leva del primer ejército de Israel. Y para mover toda esta maquinaria hacía falta una buena organización. Arriba del todo, supervisando, estaban Moisés y Aarón. Pero claro, no podían hacerlo solos. Contaron con un líder, un jefe de cada una de las 12 tribus para ayudar. Se mencionan nombres concretos, como Naasón de la tribu de Judá o Elisur de la de Rubén. O sea, un trabajo en equipo, totalmente coordinado de arriba abajo. Bien, se termina el recuento, se hace todo el trabajo y llega el momento de la verdad. El momento de poner los números sobre la mesa. ¿Cuál era la fuerza real de este pueblo? ¿Con cuánta gente contaban para luchar por su futuro? Y la cifra es 603.550. 603.550. Paremos un segundo a pensar en lo que significa ese número. Es un ejército enorme. Sobre todo para un pueblo que, recordemos, acaba de nacer como nación libre. Ese número no es solo una estadística, es su poder, su potencial, su seguro de vida. Pero, como siempre, el total es solo una parte de la historia. Lo interesante de verdad es cuando vemos el desglose por tribus, porque ahí se ve que Israel no era un bloque único, sino más bien una federación de clanes, y cada uno con su peso. Las diferencias son enormes, ¿eh? Desde la tribu de Judá, que era un gigante con casi 75.000 hombres, a otras mucho más pequeñas. Fijaos, si comparamos la más grande, Judá, con una de las más pequeñas, Manasés, la diferencia es brutal, más del doble. Y esto no es solo un dato curioso. Esta diferencia de tamaño iba a tener consecuencias reales en cómo se organizaba el campamento, en las estrategias de guerra y más adelante hasta en cómo se repartiría la tierra. El poder importaba. Y justo cuando parece que ya está todo contado, que tenemos la foto completa del ejército de Israel, la historia nos mete un giro de guión. Resulta que hay un grupo entero al que a propósito no contaron. El propio texto lo dice sin rodeos, pero los levitas no fueron contados entre ellos. O sea, una de las 12 tribus se queda fuera del censo militar. Y la pregunta es obvia, ¿por qué? ¿Qué tenían de especial los levitas? Y esto es fundamental entenderlo, ¿eh? Que no estuvieran en la lista no fue un despiste, no fue un «uy, se nos ha olvidado contar a estos», para nada. Fue una orden directa. Excluirlos era parte del plan, una pieza clave en cómo se estaba diseñando esta nueva nación. Entonces, para resolver el misterio de los levitas, tenemos que ver cuál era su misión. Porque su trabajo no era ir a la guerra, no. Tenían otra vocación, una completamente diferente, pero que era igual de importante para la supervivencia de todo el pueblo.
Su misión era, digamos, sagrada y logística. Eran los responsables del tabernáculo, que era como el corazón espiritual y móvil de la nación. Su trabajo, pues encargarse de todo lo que tuviera que ver con él. Cuidarlo, transportarlo, montarlo, desmontarlo, protegerlo. Su arma no era la espada, su deber era custodiar lo sagrado. Y aquí es donde vemos el diseño genial de esta noción. Se estructura en dos partes. Por un lado, tienes la fuerza militar. Las tribus, el músculo, acampadas cada una con su estandarte. Y luego, justo en el centro, como un escudo protector, estaba la tribu de Leví, el núcleo espiritual, rodeando el tabernáculo. Porque esa era su función principal, su razón de ser. Al mantener la santidad de ese espacio central, los levitas actuaban como una especie de pararrayos espiritual. Protegían a todo el campamento de la ira divina, de las consecuencias de que alguien profanara lo sagrado. Su papel era tan vital como el del ejército, pero su batalla era otra, una batalla espiritual. Y así, lo que empezó como un simple recuento de soldados, nos deja con una pregunta que la verdad sigue muy vigente hoy. La estructura de Israel se basaba en dos pilares: la fuerza militar, sí, pero también la protección de su centro espiritual. Y esto nos hace pensar, ¿qué define realmente a una nación? ¿Su ejército, su poder o su propósito, sus valores, aquello que considera sagrado?